Libro de Génesis, capítulo número 50. Amén. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios y luego vamos a hacer una oración. Génesis 50 en el versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 al versículo número 21. Cuando ya lo tengan, si me pueden dar un amén, hermanos. Bueno, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ahora vemos, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Solamente hasta ahí, hermanos, hasta el versículo número 20. Amén. Voy a hacer algo antes de comenzar. Voy a apagar el abanico. A ver, es que no sé, es que sí, mejor así. Ay, por favor, lo apagamos, y porque si no va a estar aquí. Muchas gracias, pastor. Entonces empezamos ahí leyendo Génesis capítulo número 50 en el versículo número 15, ¿verdad? Al 20. Y pues, hermanos, vamos a estar hablando un poco de la vida de José. En estos versículos vamos a hablar específicamente de cuando llegó el tiempo en que Jacob, padre de José, muere, ¿verdad? Y cuando el padre de José, Jacob, muere, dice la palabra de Dios que sus hermanos, viendo que José, que su padre era muerto, dice que los hermanos de José en ese momento, ellos empezaron a hablar entre ellos y empezaron a hacer comentarios como diciendo que qué irá a pasar hoy. Los hermanos de José sabían que le habían hecho mucho daño a José. Los hermanos de José tenían una preocupación muy grande por el qué irá a hacer José ahora que nuestro padre ha muerto. ¿Amén? Ellos tenían temor. Ellos empiezan a platicar entre ellos y dice en el versículo 15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José. Lo que en ese momento pasaba por la mente de los hermanos de José es que seguramente José los iba a aborrecer. ¿Por qué los iba a aborrecer? Por todo el daño que los hermanos de José le habían hecho. Cuando nosotros leemos la historia de José en el libro de Génesis, desde el capítulo número 37 hasta este capítulo, el 50, que así termina Génesis, dándonos la historia de José, nosotros vemos que la historia de José empieza muy parecida a cómo termina. ¿eh? Empieza hablando de José, de los sueños que José tiene y de los hermanos que José tiene y de que Jacob era su padre. Cuando nosotros llegamos al capítulo número 50, nos encontramos con la muerte de Jacob, con los hermanos de José y con José también ahí, y ellos con un temor muy grande porque no sabían ellos realmente qué era lo que acontecería, qué era lo que vendría, qué era lo que pasaría de ese tiempo en adelante. Ellos tenían un temor por tanto daño que le habían hecho a José. Ellos pensaban, según las escrituras, la palabra de Dios, pensaban que en ese momento probablemente José
comenzaría a tomar venganza de todo aquello que ellos le habían hecho a José, pues alrededor de 20 años atrás, más o menos 20 años, un poquito más a lo mejor. Los hermanos de José le habían hecho mucho daño a José. Los que ya conocemos la historia, ya sabemos lo que le hicieron, mas sin embargo quiero que vayamos, que me acompañen a Génesis, capítulo número 37, en el versículo número 4, por favor. Génesis 37, ahí está cerquitas. Génesis 37, en el versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Amén? Entonces aquí nosotros vemos en el versículo número 4 que los hermanos de José lo aborrecían, ¿sí? Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más. Cuando yo leo esta parte de la Biblia, yo por muchos años he escuchado en las familias que dicen que si nosotros como padres de familia tendremos a alguien, algún consentido o alguien que queramos más. Y casi cuando tú platicas, siempre que tú platicas con un padre de familia, por lo regular te dicen: no, yo quiero a todos mis hijos igual. Yo quiero a todos mis hijos por igual. Es muy difícil para nosotros, por ejemplo, decir o reconocer que sí, yo quiero más a él, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? Y quiero decirles nada más que Jacob, al menos Jacob, sí tenía cierta preferencia por José. ¿Amén? Aquí lo dice en la palabra de Dios. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y ese fue un motivo por el cual dice la Biblia que sus hermanos llegaron a aborrecer a José. Amén. Yo no sé si tú tengas un consentido o un preferido, ¿va? Bueno, Jacob sí lo tenía. Aquí dice en la palabra de Dios que Jacob sí tenía una preferencia por José. Y ese fue un motivo para que los hermanos de José, en ese tiempo, dice la Biblia que en ese tiempo José tenía 17 años de edad, y dice la palabra de Dios que en ese tiempo los hermanos de José comenzaban a aborrecerle. Amén. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sí? Ya a José lo aborrecían sus hermanos porque su papá tenía una preferencia, para no decir que lo quería más, tenía una preferencia por José. ¿Amén? Dice la Biblia que José tuvo un sueño y a él se le ocurrió contárselo a sus hermanos, y dice que este sueño trajo que sus hermanos lo aborrecieran todavía más. Entonces aquí vemos una parte por la cual los hermanos de José estaban preocupados ya en el capítulo 50 cuando Jacob muere. Ellos estaban preocupados porque ellos sabían que hace muchos años habían llegado hasta el punto de aborrecer a José. Amén. En el versículo número 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Amén. Entonces ahí en el versículo 8 nos vuelve a recalcar que los hermanos de José prácticamente no lo querían, lo aborrecían, lo odiaban. Llegaron a odiarlo los hermanos de José. Por eso en el capítulo 50 nosotros vemos tanta preocupación por los hermanos de José, los hijos de Jacob, por el hecho de que ellos lo habían aborrecido. Amén. Aquí vemos en el capítulo 37, vemos eso. Dice en el versículo 15, dice que ellos dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces ellos tenían esa preocupación, pensando que José les iba a pagar como ellos le habían pagado, porque ahorita más adelante vamos a leer no solamente que a José le aborrecieron sus hermanos, sino vamos a ir viendo lo que a José le hicieron. Y aquí nos alcanzamos a dar cuenta que realmente sus hermanos seguían viendo a José como aquel José que dejaron de ver cuando él tenía 17 años, ¿verdad? Pensaban que seguía siendo José
el mismo. Amén. En el versículo número 16 dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Amén. Entonces, en este versículo número 17 vemos que a José le dicen las palabras que Jacob había dicho, ¿verdad? Dice que en este versículo le dicen las palabras de Jacob, donde dice: te ruego que ahora perdones, que perdonara a sus hermanos. Amén. Van y le dan el mensaje a José diciéndole: tu papá, tu padre Jacob, nos dijo que te dijéramos, que te rogáramos que nos perdonaras por todo el mal, por tanta maldad que te hemos hecho nosotros como tus hermanos. Y por la parte, dice: y así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Amén. Entonces nosotros vemos ahí que ellos seguían teniendo ahí en ese momento ese temor tan grande, porque ellos sabían que primeramente lo habían aborrecido, lo habían aborrecido demasiado. Vamos a regresar a Génesis capítulo número 37 y vamos a leer otros versículos de Génesis capítulo número 37, del versículo número 18. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Ve? Dice que sus hermanos, ya después de que lo aborrecieron, después de que lo llegaron a odiar, dice que más adelante dice que conspiraron contra él para matarlo. Amén. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Amén. Entonces ahí vemos a los hermanos de José planeando matarlo y planeando echarlo a una cisterna, que ese es del daño tan grande que Jacob le decía a sus hermanos que le dijeran a José que perdonara tanta maldad y tanto daño que le habían hecho a José. Dice: y dijeron el uno al otro: he aquí, ahí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Entonces aquí vemos a Rubén, que era uno de los hermanos de José, defendiéndolo para que no lo mataran. Él realmente no quería que a José lo mataran. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, por hacerlo volver a su padre. Amén. Entonces ahí vemos a Rubén defendiendo a José para que sus hermanos no cometieran esa cosa tan terrible, ¿no? O sea, los mismos hermanos de José estaban planeando matarlo, al grado de que Rubén tiene que entrar a defenderlo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Entonces aquí vemos otra de las cosas que los hermanos de José trataron de hacer sobre la vida de José, y vemos que lo aborrecieron, que lo odiaron, que trataron de matarlo, ¿verdad? Sus mismos hermanos trataron de matar a José. Lo aborrecían, ¿por qué? Por dos cosas hasta aquí. Lo aborrecían porque Jacob tenía una preferencia sobre él, y por los sueños que él les había platicado a sus hermanos que él había tenido. Amén. Entonces aquí vemos que a veces, hermanos, no es también muy conveniente que nosotros andemos platicándole a todo mundo los sueños que nosotros tenemos de parte de Dios, porque aunque parezca increíble, a veces hay gente que sí llega
puede llegar a aborrecernos o puede llegar a odiarnos, amén, porque nosotros a veces platicamos, ¿verdad? Cosas que nosotros, a veces porque nos está yendo bien, y vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos la envidia de sus hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la envidia, no solamente de los que no nos conocen, no solamente de los que no son nada de nosotros. Aquí dice que a José lo aborrecieron y lo envidiaron, hermanos, sus propios hermanos, sus hermanos carnales, ¿verdad? Sus hermanos de sangre, amén. Vamos a continuar vamos a regresar a Génesis 50 y vamos a leer ahora el mismo versículo 17, donde dice: por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. José escuchaba ahí en esos momentos que le estaban pidiendo perdón. José escuchaba el mensaje o el consejo que su papá, o lo que su papá le dejó dicho, le pedía a él que por favor perdonara a sus hermanos. Y dice que cuando José los mira y escucha lo que le están pidiendo, dice que mientras ellos hablaban, José estaba llorando, amén. En el versículo número en este mismo versículo 17 vemos que le piden perdón a José y le ruegan que perdone todo el mal que le hicieron a él, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, amén. Y aquí en el versículo número 18 dice que ellos se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y aquí en este versículo 18 nosotros aquí ya nos encontramos con un cumplimiento de uno de los sueños que José había tenido, de uno de los sueños que José les había compartido a ellos, les había platicado, ¿verdad? Con los que ya leímos en el capítulo número 37, cuando José les platica el sueño, habla acerca de que ellos se van a postrar, se van a rendir delante de José, ¿verdad? Y ellos, fue una de las cosas por las cuales lo aborrecieron, fue una de las cosas por las cuales lo odiaron. Pero aquí en el versículo número 18 nosotros podemos ver que dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, amén. Y aquí vemos un cumplimiento de un sueño que José había tenido y les había compartido a ellos. Pero vemos el cumplimiento de un sueño que él le había compartido a sus hermanos alrededor de 20 años atrás, un poquito más de 20 años atrás. Y yo en esta noche quiero decirte algo, hermano, que estás aquí. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú esperando ese cumplimiento de esa palabra que Dios te ha dado. Yo no sé cuánto tiempo tengas. No sé cuánto tiempo tengas esperando el cumplimiento de esa promesa que tú tienes de parte de Dios. Tal vez tú viste un sueño igual que José. Tal vez te dieron una palabra profética. Y tal vez, hermano, han pasado 5 años o han pasado 2 años. O tal vez han pasado 10 años, 15 años y tú no puedes ver el cumplimiento de esa palabra, el cumplimiento de ese sueño que tal vez tuviste. Y hoy quiero decirte que Dios siempre cumple lo que promete, que Dios siempre cumple lo que Él va a hacer contigo, que Él siempre cumple lo que Él te ha prometido. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú esperándolo. José aquí en este momento, y solamente era el cumplimiento donde ellos se rendían delante de él, tenía más de 20 años esperando el cumplimiento de un sueño. Pero aparte de eso, también quiero decirte que el día que llegó el cumplimiento del sueño, de este sueño donde los hermanos de José se postran delante de él, le piden perdón, se rinden a sus pies. Para cuando pasó esto, los que hemos leído Génesis, la historia de José, nos damos cuenta todo lo que José ha pasado. Porque a veces queremos el cumplimiento de la palabra de Dios, a veces queremos el cumplimiento de los sueños de Dios sin pasar por un proceso. Cuando nosotros nos damos cuenta desde que José tenía la edad de 17 años, que él tuvo los sueños
Y si nosotros, los que hemos leído toda la historia de José, nos damos cuenta por todos los procesos que José tuvo que pasar para que se llegara el día del cumplimiento de esta palabra. Dice la palabra de Dios que José fue aborrecido, José fue odiado, lo trataron de matar sus propios hermanos. Más adelante dice que cuando no lo pudieron matar en la cisterna vacía, dice que ellos lo sacaron y dice que fueron y se lo vendieron. Se los vendieron a unos ismaelitas. Y dice que los ismaelitas se lo llevaron a Egipto después de que lo habían vendido. Dice que después de que lo habían vendido, dice que José fue vendido en Egipto como esclavo. Y si tú miras aquí, te darás cuenta de todos los procesos que hasta ahí José estaba pasando o estaba viviendo. Nosotros vemos a José ya metido en la casa de Potifar. Y vemos y conocemos la historia donde dice que la mujer, la esposa de Potifar misma, trató de acostarse con él. Y dice que él, por hacer el bien, por huir de la tentación, dice que él sale corriendo y se queda con la ropa de él. Y dice que ella lo acusa injustamente y José es metido a la cárcel. A José lo meten a la cárcel injustamente, acusado de haber querido acostarse con la esposa de Potifar. Y aquí vemos otro proceso en la vida de José, haber sido acusado injustamente y ya estando en la cárcel, ahí injustamente, dice que él haya gracia delante de los ojos de Dios ahí en ese lugar. Nosotros a veces queremos que se cumpla el sueño. Queremos que se cumpla esa palabra, pero no queremos pasar esos procesos, por ejemplo, que José ha pasado. José era una persona que realmente en ese tiempo ya le habían hecho mucho daño, lo habían lastimado bastante, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a José, ya él, en el versículo número 18, vemos a José ya él viendo ese cumplimiento de esa palabra que Dios, ese sueño que Dios le había dado a José en cuanto a que sus hermanos se iban a rendir y se iban a postrar delante de él. Y dice que en el versículo número 19 dice que le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces ahí ya José empieza a hablarle a sus hermanos y empieza él a decirles y a expresarles que no tengan temor, porque él no es Dios, porque él no va a tomar el lugar de Dios. Amén. Dice que él les da con esas palabras la tranquilidad de que él no va a tomar venganza en contra de ellos. Amén. Aquí vemos ya a José diferente, ya no vemos el José que ellos creen que tal vez les va a responder con venganza. Amén. Yo no sé, hermano, tú que estás aquí en esta noche, ¿cuánto daño te han hecho? Tal vez te han hecho daño, tal vez te han lastimado, tal vez te han aborrecido, tal vez te han despreciado, tal vez te han rechazado. Y no gente que no te conoce, sino gente de la misma familia tal vez. Yo no sé en qué proceso estás tú en cuanto a la vida de José. Yo no sé si en esta hora tú tienes algo que perdonar, porque tal vez tú has pensado que todo lo que te ha pasado, que todo lo que te ha acontecido ha sido en contra tuya por esas personas que te han dañado. Pero yo hoy quiero decirte que lo que tú has pasado, que lo que tú estás pasando, Dios lo ha permitido en tu vida. Dios ha permitido procesos en la vida tuya, en la vida mía, procesos en los cuales Dios el día de hoy, Dios quiere enseñarnos a cada uno de los que estamos aquí, Dios quiere enseñarnos a perdonar. Dios quiere que el día de hoy que tú salgas de este lugar, salgas con una disposición de perdonar a aquellas personas que te han hecho daño,
aquellas personas que te han lastimado, aquellas personas que ahorita que estás ahí sentado, estás recordando porque tal vez piensas que Él es el culpable de aquello que te ha pasado. Pero yo hoy quiero decirte que Dios ha permitido todo eso como un proceso en tu vida. Dios quiere, hermanos, el día de hoy sanar el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tal vez no todos tengamos que perdonar algo, pero sí estoy seguro de que hay uno o dos que tenemos que salir de aquí con una disposición para perdonar, así como José estuvo dispuesto a perdonar a sus hermanos. Yo no sé qué tanto daño te han hecho, yo no sé cuánto te han rechazado, cuánto te han aborrecido, yo no sé cuánta gente se ha levantado en tu contra, yo no sé cuánto daño te han hecho, pero Dios sí sabe. Y yo quiero decirte hoy que Dios lo ha permitido, así como permitió todo este proceso en la vida de José, así es como lo ha permitido también en tu vida. Amén. Dios quiere que hoy nosotros salgamos de aquí dispuestos, con un corazón dispuesto a perdonar. Y muchas de las veces nosotros decimos, es que yo no tengo que perdonar a nadie, pero yo creo que a todos los que estamos aquí, de alguna manera nos han hecho daño, nos han lastimado, así como nosotros también de alguna manera hemos lastimado a gente. Dios hoy quiere sanar tu corazón, Dios hoy quiere sanar esa herida que tú tienes. Dios quiere que hoy sueltes ese dolor y esa tristeza que tú tienes en tu corazón por ese daño que te han hecho. Porque yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene dañado su corazón, o tal vez habemos gente que estemos aquí, que estemos pasando por un tiempo de dificultad y tengamos que aprender a perdonar. ¿Amén? Que Dios nos ayude el día de hoy para aprender y saber perdonar con aquellos que se han burlado de nosotros, con aquellos que se han levantado, con aquellos que nos han vituperado, con aquellos que nos han hecho mucho daño, con aquellos que han querido destruir tal vez nuestro hogar, con aquellos que han querido tal vez destruir nuestra familia, o en nuestro trabajo también tal vez se han levantado en contra tuya, ¿sí? Pero Dios quiere que todo eso que tú has estado pasando, que sea para el bien tuyo, que sea que tú lo uses para bien y que tú el día de hoy aprendas y sepas perdonar. Se dice muy fácil, pero una de las cosas, bueno, al menos yo, más complicadas que me encontré de recién convertido fue el aprender a perdonar, como el pedir perdón. A veces estamos bien tranquilos, no pasa nada, pero ni siquiera nos hemos enseñado como cristianos a pedir perdón. Ni siquiera hemos aprendido a perdonar. Y yo quiero decirte una cosa el día de hoy, hermano. Yo quiero decirte que Dios no va a escatimar nada. Escúchame lo que te voy a decir. Dios no va a escatimar nada para meterte en un proceso, para enseñarte a perdonar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida, lo que Él tenga que hacer en tu vida y en la mía, para enseñarnos a perdonar y para enseñarnos a pedir perdón. Cuando tú ves la historia de José, te das cuenta de todo lo que José pasó y cómo Dios lo preparó para un tiempo, porque más adelante vamos a ver el momento en el cual vamos a ver la bendición que fue para José cada proceso. Pero él tuvo que ser procesado, él tuvo que ser pasado, como dicen, por fuego. Y así como lo hemos visto ahorita, que fue odiado, aborrecido, vendido, maltratado, humillado, y que fue metido a la cárcel injustamente. Por eso yo te quiero decir el día de hoy, Dios no va a escatimar lo que tenga que hacer en tu vida y en la mía para enseñarnos a perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos, porque así es en nuestras vidas. Dios va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a ver el cumplimiento de la palabra, y vamos a ver el cumplimiento de los sueños que tenemos de parte de Dios, no sin antes haber sido procesados, no sin antes haber sido preparados.
quiero platicarles algo, no me estaba aguantando un poco, no, se los voy a platicar. Yo vengo saliendo de un proceso. Yo tengo 14 años de convertido a Cristo y vengo saliendo de un proceso donde Dios me ha estado enseñando 14 años después de convertido a orar por mis enemigos. Yo no sé si tú sepas orar por tus enemigos. Dios me pasó por un proceso para enseñarme a orar por mis enemigos, pero a orar de a de veras, no de la boca para afuera, no de decir, sí, Padre, perdónalo, sí, Padre, ayúdalo, no. O sea, de clamar por él, de clamar por su familia, de decirle, Padre, yo te pido por fulano de tal para que tú le ayudes, Padre, para que te conozca, Padre, para que su familia sea salva, pero que esa oración salga del corazón. Porque muchas de las veces hacemos la oración de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a orar por nuestros enemigos. Yo no sé cuántos de los que están aquí han aprendido a orar, pero realmente a orar por sus enemigos. Y quiero decirles que yo estoy en ese proceso donde Dios me ha estado enseñando a orar por mis enemigos. Yo no sé si Dios te ha puesto a ti que tú ames a una persona, pero que la ames. Y si no lo estás haciendo, Dios no va a escatimar nada para meterte en un proceso para que aprendas a amar, para que yo aprenda a amar, para que nosotros nos parezcamos más a Jesús en el amor, en el aprender a amar a nuestros hermanos de la iglesia primeramente y después amar a aquellas personas que no conocen del Señor, aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que se levantan contra nosotros, aquellas personas, hermanos, que a veces Dios usa en contra de nosotros porque Él ha decidido meternos en un proceso para enseñarnos a orar por nuestros enemigos, para enseñarnos a orar por nuestros hermanos. Amén. Amén o no amén. Dice en el versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y aquí vemos, aquí donde está esa pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo cuando la leía, esa parte, solamente la pura pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y obviamente él decía que él no era nadie, que él no era nadie para juzgarlo, que él no se iba a poner en lugar de Dios. Pero Dios en el proceso que llevó a José, Dios lo llevó no a ponerse en el lugar de él, pero sí a ponerse a hacer lo que él quería que él hiciera. Él quería que él perdonara a sus hermanos. ¿Amén? Yo siempre me he preguntado, dice la palabra de Dios que José fue sacado a los 30 años de la cárcel y fue hecho gobernador de Egipto. Y dice que él reveló los sueños a Faraón y que le dijo, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez. Y dice que pasaron los 7 años de abundancia y dice que empezó la escasez. Y fue cuando llegaron los hermanos de José a la tierra de Egipto, mandados por su padre Jacob. Dice que les dijo Jacob, vayan porque allá hay alimento. Pero estamos hablando de 7 años de abundancia y luego el tiempo de escasez, que no sé cuánto tiempo es para cuando ellos vieron nuevamente a José. Y yo siempre he preguntadome, ¿qué había en ese momento que a José lo nombraron gobernador de Egipto en su corazón? Porque José tenía todo el poder de haber levantado gente y haberle dicho, ve a la tierra de Canaán y busca a mi padre Jacob y busca a mis hermanos, de perdido para saber de ellos. Mas sin embargo José no lo hizo. José no lo hizo. ¿Qué había en el corazón de José en ese tiempo que no sintió esa necesidad de buscar a sus hermanos, de buscar a su padre? Tal vez nosotros podemos decir, pues sus hermanos fueron los que lo trataron bien mal. Bueno, sus hermanos no. Pero ¿qué había en el corazón de José en ese momento, cuando él tenía esos 30 años para no haber buscado a su padre? La Biblia ni siquiera registra que investigó, buscó saber si su padre aún vivía, porque dice que cuando
Él atiende a sus hermanos sin que ellos sepan que era José. Dice que les pregunta por el hermano menor y por su padre. Y yo siempre me he preguntado qué había en el corazón de José para no haber ido a buscar a su padre. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué hay en tu corazón para no poder ir a buscar a esa persona que tienes que perdonar? ¿Qué hay ahora en tu corazón que Dios quiere sanar? Porque yo estoy seguro que Dios algo quiere sanar en tu corazón. Y estoy seguro que Dios algo quiere hacer en tu vida el día de hoy. Y tú no te puedes ir de este lugar sin saber que Dios quiere que tú perdones. Porque hoy lo que Dios te quiere decir a ti es que necesitamos aprender a perdonar. Yo siempre que leo este pasaje, siempre me pongo yo a pensar qué habría en el corazón de José, que tuvo que esperar 7 años de escasez, de abundancia, más el tiempo que fue de escasez, que yo la verdad no. Una vez yo recuerdo que yo por ahí vi que habían sido 3 años, pero la verdad lo estuve investigando y no lo encontré. Pero vamos a decir los 7 años de escasez, de abundancia. Fueron 7 años en los cuales José pudo haber ido a buscar a su padre, o haber mandado a alguien. Tenía todo el poder, era el gobernador de Egipto. Pudo haber mandado preguntar por José, por Jacob, perdón, si aún vivía, si aún no. Yo lo único que puedo pensar es que José todavía no estaba preparado a sus 30 años para tener un encuentro con sus hermanos. Amén. En el versículo número 20 dice una declaración que José le da a sus hermanos. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ahora vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Entonces dice: ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron hacerme daño a mí. Y hoy quiero que tú sepas que todo lo que a ti te ha acontecido, tal vez eso que te ha hecho daño, que te ha lastimado, Dios lo va a usar a favor tuyo. Dios lo va a usar a favor tuyo. Eso que tú piensas ahorita, que te lastimaron, que te hicieron daño, eso que tú piensas que tal vez no te debió haber pasado, que tal vez no debió haber sido, eso Dios lo ha permitido en tu vida. Pero yo quiero que sepas el día de hoy que Dios lo ha permitido porque tiene un propósito detrás de todo eso que tú estás pasando o que tú estás viviendo. O tal vez ahorita no lo estás pasando, tal vez no lo estás viviendo, pero tal vez lo vas a pasar, lo vas a vivir. Y nosotros tenemos que aprender, así como José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme daño, ustedes pensaron en hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para otra cosa. Dios usa las cosas para bendecirnos, aún las tribulaciones, aún las pruebas, así como con José. Nosotros conocemos un pasaje que lo usamos mucho y es Romanos 8:28. Quiero que vayamos a Romanos 8:28, por favor, hermanos. Y es un pasaje muy conocido y nos lo sabemos de memoria. Romanos capítulo 8, versículo número 28. ¿Ya lo tenemos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje, cuando nosotros oramos por medio de este pasaje y decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, es para que nosotros aprendamos a confiar realmente en Dios.
Porque realmente Dios, todo lo que permite en nuestras vidas, lo permite para el bien de nosotros, porque nos ama. Yo lo traje en otra versión que quisiera leerlo. En la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Que el día de hoy nosotros realmente creamos en esta palabra que dice que a los que aman a Dios, todo lo que nos sucede, todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, nos ayuda para bien en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que les ayuda para bien a los que le aman. Y yo no sé si tú seas una persona que realmente le amas a Dios. Yo creo que sí, porque hoy estás aquí en la casa de Dios. Pero que todo lo que nosotros pasemos a partir del día de hoy en adelante, aprendamos a caminar así, aprendamos a vivir así, aprendamos a creerle a Dios por medio de esta promesa que dice que todo, hermanos, lo que a nosotros nos pasa, todo nos ayuda para bien. No hay una sola cosa que a nosotros nos pueda pasar que no nos ayude para bien, si somos hombres y mujeres que amamos a Dios, si somos hombres y mujeres que hemos sido llamados para un propósito de parte de Dios. Que el día de hoy nosotros salgamos de aquí convencidos de que Dios por medio de cada proceso, por medio de cada prueba que Él nos permita pasar, Él está ahí con nosotros y Él lo va a usar para el bien de nosotros. Él lo va a usar para un crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Así como con José, aunque se tardó más de 20 años, por ejemplo, el cumplimiento de algunos sueños, aunque se tardó mucho tiempo para algunos, ¿verdad? Pero era un tiempo que Dios tenía que permitir en la vida de José para llevarlo en proceso tras proceso. Cada proceso que José vivía, si tú lo analizas bien desde un principio hasta el final, si te das cuenta, aparentemente cada proceso que José vivía estaba más alejado de Dios. Cada proceso que José pasa desde el capítulo 37, 39, 40, hasta donde llega el momento donde lo nombran gobernador de Egipto, si te das cuenta, pareciera que cada vez José estaba más lejos, más alejado de Dios, más alejado de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así nos han enseñado. Nos han enseñado que no debemos de sufrir. Nos han enseñado que no debemos de padecer. Nos han enseñado que nosotros debemos de vivir bien. Mas sin embargo, cuando leemos la historia de José, nos damos cuenta, por todos los procesos que José pasó, nos damos cuenta que pareciera que José cada vez estaba más lejos. Pero yo hoy quiero decirte que cada proceso que José vivió lo acercó y lo acercó y lo acercó más a Dios y lo acercó más al cumplimiento del propósito que Dios tenía en la vida de José. Como el proceso que tú estás pasando o como el proceso que tú vas a pasar. Que cuando estés en ese proceso, que cuando llegue el tiempo de ese proceso, te sirva para acercarte más a Dios. Te sirva para el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Así como con José. José fue un hombre que realmente fue procesado desde muy joven, desde los 17 años de edad. José empezó a vivir los procesos de parte de Dios. Desde el momento en que él tuvo los sueños, empezaron los procesos de José. Y cuando uno tiene sueños y cuando a uno le dan una palabra profética, lo primero que uno piensa es que vienen los mejores tiempos de tu vida. Cuando te dan una palabra que Dios te va a usar, dices, viene lo mejor. Cuando te dan una palabra de que Dios te ha dado un don de sanidad, que si tú pones las manos en los enfermos van a ser sanados y van a ser levantados. Tú dices, vienen los mejores tiempos. Sí, hermano. Sí vienen los mejores tiempos. Siempre y cuando aprendas a caminar
en medio de los procesos, en medio de lo que Dios está haciendo en tu vida. No todo es victoria, hermanos, en el momento. Dice que Dios nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, pero también a veces va a permitir procesos difíciles en nuestras vidas, pero serán para el crecimiento de nosotros. Así como José, que decíamos ahorita que cada proceso pareciera que lo alejaban más de la presencia de Dios, mas sin embargo en el versículo, en el capítulo, número 50, nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios había hecho en la vida de José. Tranquilamente José pudo haber aborrecido en ese momento a sus hermanos, tranquilamente los pudo haber corrido, los pudo haber metido a la cárcel como el gobernador de Egipto, pero él estaba en un tiempo donde él ya había sido procesado de parte de Dios, donde su corazón ya había sido sanado, como Dios hoy quiere sanar tu corazón. José estaba en el momento exacto, después de todos los procesos, para perdonar a sus hermanos completamente. Ya los había perdonado, pero ahí era el momento crucial en la muerte de Jacob, porque nosotros podríamos pensar que lo hacía por su padre, pero justamente cuando su padre muere y él recibe el mensaje de parte de su padre que los perdone, en pocas palabras, que tenga misericordia de ellos, José lo hace. ¿Por qué? Porque su corazón estaba listo, porque su corazón estaba preparado para perdonar. Que Dios nos enseñe a cada uno de nosotros a saber perdonar, y que Dios nos ayude para salir adelante de cada proceso que Dios va a traer a nuestras vidas, con el fin de que nosotros crezcamos y aprendamos a perdonar y aprendamos a pedir perdón y aprendamos a amar.